Capítulo 27. La coronación tuvo lugar en una gloriosa tarde de pleno verano. Clarion esperaba entre bastidores en el terreno de la ceremonia, escondido entre una espesura de arbustos de arándanos. Las ramas que se extendían por encima de ella colgaban cargadas de bayas que se enrojecían al madurar y delicadas flores en forma de campana. El parloteo excitado de la multitud se elevaba por encima del sonido del murmullo del río y del sonido de su propio corazón acelerado. Su expresión aumentaba con cada momento que pasaba, especialmente porque no podía ver nada más a través de esas densas hojas. Es hora, princesa, dijo Artemis. Están listos para ti. Clarion se volvió hacia el sonido suave de su voz. Artemis había aparecido a su lado, anunciada solo por el suave golpe de su bastón. Puede que sea la última vez que te oiga llamarme así. Será un proceso de adaptación. Creo que por mi parte será bastante natural. Artemis le ofrece una pequeña sonrisa. ¿Vamos? Juntas se dirigieron hacia la salida. Un arco de volutas tallado en la espesura. Debajo de él, Elvina y los 3 ministros de temporada la esperaban. Los rasgos de la reina estaban serenos como siempre, pero Clarion no se equivocó al ver el orgullo que irradiaba. Iris jadeó. Su Alteza, eres una visión. Clarion le sonrió. Gracias. Su vestido era de oro puro y brillante, con una capa de encaje de seda de araña translúcida impregnada de polvo de hadas. Su cabello estaba peinado con la tradicional corona trenzada y adornado con una corona de flores que caían como nieve sobre el verano. No importaba lo nerviosa que se sintiera, no había forma de negarlo. Parecía una reina y se sentía como una. Rowan se inclinó hacia ella con aire conspirador, y las costuras doradas de su capa reflejaron la luz cuando se deslizó sobre su hombro. ¿Estás lista? Eso esperamos, dijo Aurelia con ironía. O se perderá su propia ceremonia. Iris ocultó una sonrisa detrás de su mano. Estoy muy preparada, dijo Clarion. Veamos qué milagros has hecho. Creo que serás feliz, dijo Iris con una voz catarina. Clarion tenía la máxima fe en ellos, por supuesto, pero aún así no tenía idea de qué esperar. Cuando ella y Elvina le dieron la noticia de que con 2 días de aviso cambiarían el lugar, Aurelia reaccionó con una mirada estudiadamente inexpresiva. Si estaban decepcionada o presa del pánico, Clarion no lo sabía, ni tuvo muchas oportunidades de preguntárselo. Iris se había girado en el aire, casi rindiéndose triunfalmente. Por fin llegó la primavera, exclamó. No te arrepentirás. Aurelia miró con el ceño fruncido a la ministra de Primavera, pero ambas decidieron hacerlo realidad. Rowan parecía bastante divertido con todo el asunto, de una manera en la que solo alguien que no tenía ningún interés real en el asunto podía estarlo. Quizás el único beneficio de estar dormido tanto tiempo, dijo con un guiño. Elvina se aclaró la garganta y acomodó el pergamino que llevaba en los brazos. No los hagamos esperar más. Me imagino que todos están ansiosos por ver a su nueva reina. Salieron de la espesura, que se encontraron al borde de la primavera. Cuando Clarion vio el lugar de la ceremonia, se quedó sin aliento de asombro. A su lado, Aurelia e Iris intercambiaron miradas complacidas. Se habían superado a sí mismas. La luz del sol se filtraba a través de las ramas del cielo y la tierra se teñía de oro. Los arcoíris cuidadosamente pintados por las hadas cubrían el claro y se desenredaban por el cielo como estandartes reales. Filas de sillas dispuestas en semicírculo miraban hacia el puente que unía el invierno y la primavera, y a todas las hadas de invierno del otro lado de la frontera. Las hadas de escarcha habían tallado filas y filas de bancos de hielo, todos ellos adornados por guirnaldas de muérdago, acebo y delicadas flores de color blanco nieve. Le conmovió que Aurelia e Iris hubieran pensado en coordinarse con Milori. «Todos de pie», gritó un heraldo. «Su Alteza Real, la princesa Clarion». Al unísono, todas las hadas de Pixie Hollow se pusieron de pie y se giraron para mirarla. Nunca en su vida habían estado tantas miradas sobre ella. Nunca antes había estado tan llena de adoración. Clarion no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro. Murmullos y jadeos de alegría resonaron mientras ella y Elvina se dirigían hacia el puente.
pero pronto se vieron envueltas por el sonido de los instrumentos de los músicos que comenzaban a tocar. La cola de su vestido flotaba justo por encima del suelo y ondeaba detrás de ella como si la llevara la corriente invisible de un río. Ella y Elvina atravesaron los pasillos y descendieron en el puente, acomodándose bajo un intrincado arco que cruzaba la brecha entre las estaciones. De todos los detalles que habían organizado los ministros, ese era quizás su favorito. La mitad del arco correspondiente al invierno estaba compuesta de madera de abedul, coronada con nieve y delicada escarcha. La mitad correspondiente a la primavera, tejida con las ramas cubiertas de musgo de un árbol joven. Se encontraba en el medio, donde sus ramas se entrelazaban como dedos entrelazados. Las flores de todas las estaciones estaban entretejidas en la estructura, rebosantes de textura y color. El espacio liminal de la frontera la reconfortaba. El frío del invierno la rozaba con ternura, como el tacto de un viejo amigo. Unos cuantos copos de nieve sueltos se le enganchaban en el pelo antes de derretirse. No había ningún otro lugar en el que preferiría ser coronada. Aquí, donde había aprendido a creer en sí misma. Aquí, donde había conocido a quien había curado y roto su corazón. Sin darse cuenta, lo buscó entre la multitud, pero no lo encontró antes de que Elvina comenzara a desplegar el pergamino que llevaba. Princesa Clarion, dijo con su voz resonando en el silencio, ¿estás dispuesta a hacer tu juramento real? Su voz no tembló cuando dijo, lo estoy. ¿Prometes proteger a Pixie Hollow con tu vida? Sí. ¿Gobernarás a estas hadas reunidas ante ti con justicia y misericordia? Lo haré. ¿Juras asegurar el cambio de estaciones de manera fiel y eficiente? Lo juro. Elvina asintió y aparecieron dos hadas ayudantes. Una llevaba el cetro real, la otra una corona colocada sobre un cojín. Elvina tomó la corona primero, un elegante diadema de cobre batido que Clarion reconoció de inmediato como obra de Petra. De alguna manera, a pesar de todo esto, había encontrado el tiempo para hacer algo hermoso para ella. Con cuidado, Elvina lo colocó en el cabello de Clarion. Luego presionó el cetro en sus manos. Elvina ajustó la corona una vez más, y por un momento Clarion podía haber jurado que vio lágrimas en sus ojos, que aparecieron y desaparecieron antes de que pudiera parpadear. Cuando Elvina estuvo satisfecha, se volvió hacia la multitud. Entonces, todos saluden a la nueva reina de Pixie Hollow, la reina Clarion. Los gritos y vítores resonaron en el claro. Clarion sintió que su corazón se aceleraba. Las hadas metieron la mano en unas bolsitas y lanzaron polvo de hadas al aire. Un grupo de hadas veloces se lanzó en picado desde las ramas, levantando una brisa ligera. El oro brilló y se remolinó en el aire. Clarion solo pudo mirarlas con la emoción atormentada en la garganta. Las amaba todas con tanta intensidad. Ese amor sería suficiente para sostenerla. Cuando se calmó el alboroto, respiró hondo y proyectó su voz. Si me lo permiten, me gustaría dirigirme a ustedes por primera vez como su reina. Inmediatamente la multitud se quedó en silencio. ¿Se acostumbraría alguna vez a ese efecto? ¿Le resultaría natural llenar el espacio que le cedían? Puede que muchos de ustedes no me conozcan bien. Me he mantenido alejada de ustedes desde que llegué, algo que lamento profundamente, pero me gustaría cambiar eso a partir de hoy. Así que permítanme presentarme oficialmente. Soy Clarion. Espero conocer a todos y cada uno de ustedes a lo largo de mi reinado. Su seguridad y felicidad son mis prioridades. Mis prioridades son las más importantes. Así que espero dirigir con sabiduría y sentido del humor. Sonrió tímidamente. No dudes en acercarte a mí con cualquier problema o idea que tengas. Y no dudes en saludarme. Aprecio cualquier oportunidad de hablar contigo. Se atrevió a mirar a Elvina, quien bajó la barbilla. Adelante, parecía decir. Durante la última vez he aprendido mucho sobre mí y nuestro mundo. Lo más importante que he aprendido es sobre nuestras hadas vecinas, las hadas de invierno. Hilarion las miró y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Entiendo que durante muchos años se las ha considerado inaccesibles, incluso poco confiables, pero he tenido placer de conocerlas. Son un grupo vibrante con mucho que enseñarnos.
Me han recibido con más generosidad y calidez de la que podría haber esperado. De ellas he aprendido a aferrarme firmemente a la esperanza, incluso en las noches más oscuras y frías. Espero ver qué más podemos lograr juntos. Del lado invernal, en la frontera, se alzaron vítores. Esperó a que se apagaran antes de continuar. Sin el guardián de los bosques invernales, no estaríamos aquí hoy. Clarion tragó saliva para quitarse el nudo de emoción que tenía en la garganta. Lo digo con confianza. No habría podido derrotar a las pesadillas sin él. Muchos más de nosotros estaríamos bajo su hechizo. Con el tiempo, podrían habernos arrebatado a todos. Tenemos una enorme deuda de gratitud con él. Al menos, eso era lo que ella hacía. Nunca podría pagarle por lo que había hecho por ella. Y por eso, mi primer decreto es unir nuestros reinos. El propósito la calentó por dentro, ardiendo tan firmemente como una llama. Les brindaremos ayuda, prestándoles nuestros artesanos para que realicen mejoras en sus procesos. Además, el guardián de los bosques invernales a partir de ahora será conocido como el Señor del Invierno. Ha gobernado los bosques invernales como mi representante y debe ser reconocido por ello. Servirá formalmente en mi consejo. Hizo una pausa sin saber cómo sería recibido el decreto, pero poco a poco los aplausos llenaron el silencio que había dejado atrás. La alegría y el alivio que sintió le animaron, le ayudarían a hacer su próximo anuncio. Sin embargo, continuó, como todos ustedes saben, su mundo, aunque hermoso, no es seguro para las hadas de las estaciones cálidas. Al igual que el nuestro, no es seguro para ellas. Y por eso, hoy prohíbo oficialmente que cualquier hada cruce la frontera. Incluso si debemos permanecer separados físicamente, sepan que estamos unidos en espíritu y propósito. Con nuestra alianza, quiero dar la bienvenida a una nueva era de un Pixie Hollow unificado, una era de esperanza. Haré lo mejor que pueda. Sé que cometeré errores, pero juro que les daré todo lo que tengo. Las últimas palabras de su discurso se disiparon en el cálido aire primaveral, y entonces escuchó la voz de Milori. «Salud, reina Clarion». Algo se tensó en su interior al oír su nombre, como si hubiera un lazo que los uniera. Su mirada encontró la de él entre la multitud. Qué raro era verlo en la brillante luz de la tarde. El plateado sol de sus ojos la atravesó por completo. Todos los presentes en el claro le habían secundado y prorrumpieron en estridentes aplausos. Era como si ella y Milori hubieran sido sumergidos en un mundo privado y compartido, un mundo fuera del tiempo que brillaba como un sueño. No podía apartar los ojos de él, no podía protegerse del orgullo que irradiaba de él y también de todo el anhelo. Se obligó a volver a la realidad, a centrarse en la felicidad de este día. Era una felicidad incompleta, cuando la mitad de ella quedó donde nunca podría llegar, pero ahora, bañada por la aceptación de sus súbditos, era suficiente. La fiesta se prolongó durante horas, llena de alegría, aunque al principio las hadas cálidas e invernales se mantuvieron en secreto. Con el tiempo, sus celebraciones se extendieron al otro lado de la frontera. Unas cuantas almas más valientes, o al menos más amistosas, se habían acercado a la orilla del río para romper el hielo proverbial. Se enzarzaron en conversaciones a gritos y bailaron por el aire, tan cerca como se atrevieron. Dejaron comida para los demás en el puente, invitándolos a disfrutar de lo que cada estación tenía para ofrecer. Una hada de escarcha incluso había comenzado un juego de atrapar la bola de nieve, que duró hasta que la trágica bola de nieve se derritió. Pero a medida que el sol se ponía más bajo y las hadas comenzaban a regresar a casa, Clarion se sintió pensativa, casi melancólica. Todavía quedaba una última cosa por hacer, lo que más temía, decir adiós. Aunque sus reinos trabajarían juntos cerca, ella y Milori nunca volverían a encontrarse como antes. Clarion se encontraba al borde de la fiesta, envuelta en una cortina de fragancias glicinas. Bebía un vaso de ponche, algo que objetivamente sabía que era brillante y ácido, pero que no le producía ningún sabor. Su mente estaba completamente en otra parte. Las flores tejidas en su cabello ya habían comenzado a marchitarse por el calor, y su anterior felicidad parecía muy lejana ahora, pues sabía lo que tenía que hacer.
Pero ser reina no se trataba de tomar decisiones fáciles, se trataba de tomar las correctas. Finalmente Petra la encontró. Se acercó a Clarion. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Pensando? Le preguntó. Clarion no pudo evitar soltar una suave carcajada. Supongo que sí. ¿Has venido a detenerme? Petra vestía un vestido de fidodeldro, con falda larga, brazaletes de metal pulido, diseño propio por supuesto, tintineaban en sus muñecas mientras hacía girar un vaso de cristal en sus manos. Encogiéndose de hombros dijo, puedes venir si realmente insistes. Es tu fiesta. Es cierto, la expresión de Clarion se suavizó. Por cierto, la corona es preciosa. Gracias. Ni lo menciones. Petra se quedó en silencio unos momentos, pensativa. Cuando volvió a hablar, no había acusación en su voz, solo una tranquila simpatía. ¿Vas a hablar con él? Ha estado lunático toda la noche. Quiero hacerlo, pero debía. Volver a verlo le dolería y ya se había causado suficientemente dolor ese día con su propio decreto. Allí, en la reconfortante oscuridad con su mejor amigo, la pregunta con la que había estado luchando parecía demasiado urgente como para dejarla sin formular. Petra, ¿he hecho lo correcto? Por supuesto que sí, eres nuestra reina. Petra frunció el ceño, vacilando, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Estudió el rostro de Clarion, y lo que sea que encontró allí pareció solidificar su decisión. Pero no creo que alguna vez lo sepas con certeza. Clarion suspiró tristemente. Supuso que era verdad. Lo único que sé es que tenemos que protegernos de la forma que podamos. Y tú tienes que cuidar de las vidas de muchas otras personas. Estás haciendo lo mejor que puedes. Petra le dio un golpecito en el hombro con el suyo. Vete, estaré bien sola. Gracias. Clarion le apretó el brazo. De verdad, por todo. Petra le dedicó una sonrisa amable. Buena suerte. Mientras se dirigía a la frontera, los sonidos de su fiesta, la música, las risas, los gritos se desvanecieron. Aquí y allá las luciérnagas brillaban en la noche, iluminaban su camino, bailando y zigzagueando a su alrededor como si quisieran animarla. Solo se separaron de ella cuando pisó el puente. Se sentía muy similar a la primera noche que se había aventurado allí. Su determinación contenía la oleada de su miedo. Las flores de cerezo se pintaban con la luz de la luna mientras caían. El musgo estaba fresco y húmedo por el rocío. La larga cola de su vestido se arrastraba por la tierra. Una niebla baja había llegado desde el río, agitada por una suave brisa. Se perfilaba una tarde sombría con la promesa de lluvia en las nubes grises que se deshinchaban. Milori no tardó más de un minuto en llegar, como si estuviera estando vigilando el puente, esperando que su resplandor apareciera como un faro, confiable como siempre, y devastador. Sus ojos eran lo más brillante y claro que había visto nunca. Se clavaron directamente en su corazón con su fuerza tranquila y amable. Su corazón dio un vuelco terrible. No sabía si sobreviviría a su pérdida, pero tanto si permanecían juntos o no, lo perdería. De una forma u otra las estrellas los mantendrían separados. Lo mejor entonces es mantenerlo a salvo de ella. El espacio entre el invierno y la primavera parecía una barrera invisible entre ellos. De repente parecía tan espeso como una capa de hielo y nada en absoluto. Milori fue el primero en romper el silencio. Felicitaciones, Su Majestad. La fría formalidad de su tono la dejó sin aliento. Todo el tiempo que habían pasado juntos borrado. Él se dirigía a ella con esta expresión, la misma imparcialidad que tenía la noche en la que se conocieron. Necesitó de todas sus fuerzas para quedarse quieta, para no cerrar la distancia que los separaba, ni abrazarlo, ni rogarle que la mirara, como lo había hecho tan solo unos días antes. Su mirada se fijó en las dos cuentas de turquesa que llevaba prendidas en la túnica. Sostenían en su lugar las puntas de dos plumas blancas. Se dio cuenta de que se trataba de una capa nueva, una hecha completamente con las plumas de Noctua. Parecía un nuevo par de alas plegadas contra su espalda. Se obligó a mirarlo a los ojos otra vez. Gracias, Lord Milori. El uso de su título hizo ceder sus últimas resistencias. ¿Qué sentido tiene fingir? Su voz sonaba absolutamente desdichada.
Desde que nos separamos no he pensado en nada más que en ti. Esta vez no se molestó en negar sus peores impulsos. Lo abrazó y el frío del invierno suspiró contra sus brazos desnudos. El corazón de él latía ferozmente contra su mejilla. Sus dedos se hundieron en la parte superior de sus hombros, probablemente con más fuerza de la que debían, pero necesitaba algo que la sostuviera. Yo tampoco, dijo. Me hiciste creer que merecía esto y sin embargo me hiciste sentir que daría cualquier cosa por ser otra persona. Cualquier otra persona. Lo devolvería todo si pudiera. No digas eso, por favor, murmuró Milori. Te lo mereces. Vas a hacer cosas increíbles, Clarion, ya lo has hecho. Y aún así estaré sola, dijo, demasiado rápido como para que pudieran detenerla. Milori levantó la barbilla para poder mirarla a los ojos. Todos tus súbditos te amarán. Y aunque yo no esté a tu lado, me tendrás a mí. Nunca habrá una estrella más brillante. Siempre te amaré. Clarion sollozó. Era impropio de una reina. Pensó a lo lejos, pero no se atrevió a preocuparse. Yo también lo haré. Ella tomó su rostro entre sus manos y lo besó, brevemente, egoístamente, aunque solo fuera para grabarlo por completo en su memoria. La sensación de sus labios suaves contra los suyos, la forma en que su respiración se agitaba, sin importar cuántas veces lo hubieran hecho. El agradable frío de su piel bajo su tacto, el aroma de las plantas perennes y el aire fresco. No le trajo ningún alivio cuando se sintió tan definitivo y tan insuficiente. Esto era una despedida. A regañadientes se apartó lo suficiente para susurrar. Recuerda ser libre, Milori. No vuelvas a rondar por esta frontera como un fantasma. Él le dedicó la sonrisa más desgarradora que había visto. Tú también. Imposible, pensó. Mientras viviera, nunca se libraría de él. Nunca habría otro. No importaba. Como reina de Pixie Hollow podía soportar este dolor sola. Eso era su deber. Lentamente se apartó de él. Dejó que sus manos se deslizaran por sus brazos, luego por sus muñecas, hasta que por fin sus dedos se soltaron. Tenga cuidado, Majestad, dijo. Ella no confiaba en sí misma para hablar. Cuando se dio la vuelta, se levantó un viento suave que le acarició el pelo e hizo ondear la nueva capa detrás de él. Ella vislumbró brevemente su ala, a la luz de la luna. Brillaba tan clara y brillante como un cristal roto. Clarion permaneció en el puente hasta que desapareció, entre los árboles hasta que las nubes cedieron y empezó a caer una suave lluvia. Se quedó sola en primavera mientras el aroma del petricor se elevaba a su alrededor, contemplando el frío vacío del invierno. Lo llamaría hogar para el resto de su larga vida. El fin. Bueno, espero que este capítulo les haya gustado o en general el libro. Me divirtió también leerlo para ustedes. Así que este es el fin de nuestra historia. Cuídense mucho, tomen agua y no se salten las comidas. Adiós.